Cuando un matrimonio se divorcia o una pareja se separa, hay varios aspectos que hay que tener en cuenta o que tienen que, de alguna manera, resolver. Uno es si tienen bienes o si tenían bienes, cómo van a dividir esos bienes. Otro es el régimen de comunicación y de alimentos cuando hay hijos menores. Y en algunos casos, o diría cada vez más con más frecuencia, se da que tienen que resolver el régimen de visitas de las mascotas. Y como sucede cada vez con más frecuencia y nosotros atendemos a los temas que le suceden comúnmente a la gente, hoy vamos a hablar de esta cuestión. Otra cosa que sucede cada vez con más frecuencia es que haya una herencia vacante. Para que se produzca una herencia vacante, algo que parece, o que en otra época parecía muy remoto, que cuando lo estudiábamos en la facultad era como uno de los últimos puntos del programa y que decíamos, bueno, ¿quién va a dejar una herencia vacante? Porque te tenés que quedar sin parientes. Cuando lo hablemos, el especialista va a decir exactamente todos los parientes que no hay que tener para dejar una herencia vacante. Pero guarda que para la persona que denuncia la existencia de la herencia vacante, que le informa al Estado de la herencia vacante, los bienes se los queda el Estado, pero hay un premio muy importante, así que presten atención a este bloque. Los jubilados siempre pierden, pobrecitos. Perdieron por lo menos en los últimos 3 gobiernos, todos cambiaron la fórmula jubilatoria en perjuicio de la actualización de los saberes jubilatorios. Miércoles tras miércoles van, reclaman, los acompañó la CGT este miércoles, en algún momento fue el acompañamiento de las hinchadas, porque, bueno, cuando los jubilados van solos, la verdad que lo que piden es cobrar más y lo único que cobran son palos. Pero nosotros nos vamos a enfocar en qué es lo que pueden hacer los jubilados para recuperar los medicamentos que ya no les dan, cómo recomponer, aunque sea un poco, el poder adquisitivo. Y bueno, a ver de qué manera pueden defenderse y arañar algún mango más para no depender exclusivamente de la ayuda de los familiares que sí están en la etapa activa laboral. Y para el cierre vamos a hablar una vez más de la baja de imputabilidad. ¿Por qué? Porque se siguen sucediendo los casos en los cuales vemos a menores protagonistas de hechos graves, porque alguna política de Estado hay que tomar para cambiar este rumbo. Yo no sé si la baja de la imputabilidad es la mejor política. Lo vamos a debatir en el cierre del programa. Esto es La Letra Chica, un programa para que conozcas tus derechos y sepas cómo ejercerlos. Las mascotas ocupan un lugar cada vez más importante en nuestras vidas, de eso no cabe duda, y el derecho animal va avanzando y va evolucionando desde algo que parecía como nada, una cuestión muy mínima a la etapa actual en la cual muchos colegios de abogados tienen sus institutos o comisiones de derecho animal, donde se analiza cada vez más en las universidades tener una materia respecto de derecho animal. Y hoy Mario nos trajo un caso en el cual se resolvió justamente el régimen de visitas de las mascotas. Primero vean el informe y entramos en el tema. La separación de una pareja no solamente afecta a las personas, ahora también nuestras mascotas están en el centro de una disputa legal. Te contamos todo en La Letra Chica, pero antes, mira lo que opina la gente en la calle. ¿Consideras que tu mascota es parte de tu familia? Obvio, obvio, por supuesto. Sí, claro. Sí, es parte de la familia, claro. Sí, tengo un perro. Sí, obvio. Sí. ¿Y conoces algún caso donde una mascota haya quedado en el medio de una separación? Sí. Sí conozco casos de que cuando alguna pareja se divorcia hay una
pelea por ver quién conserva la mascota. He escuchado que ha pasado, pero gente amiga mía no. Sí, no, lo tuvieron que regalar. Que haya quedado en centro de adopción, no, que hayan tenido un litigio, sí. Sí, conozco casos. Yo no fui, pero sí de unos amigos. ¿Crees que debería existir un régimen de visitas en estos casos? Y yo creo que sí. Pudiera ser posible que en un momento dado pudiéramos apoyarnos con la justicia. Si es para bien de ellos, sí. No sé, o sea, depende de cada uno. Sí. Hoy día existe ese litigio, así que me parece que está bien. Mario, cariño, yo no sé si esto de que Who let the dogs out? Esto de que las mascotas ocupan un lugar más importante o cada vez más importante en nuestra vida hace que tengamos que hablar de un régimen de visitas o de comunicación de las mascotas, o que la verdad a veces las exparejas tienen tantas ganas de pelearse por absolutamente todo que llegamos a este punto. Te lo dejo a vos y decime, contestame algo, Mario. Bueno, este es el caso de estos dos perritos llamados R y B que llegaron a la justicia. Ah, encima como los menores, o sea, Sí. no se puede decir los nombres. No se permite porque justamente entró en el ámbito del derecho de familia. R y B son dos perritos Sí. que fueron judicializados por parte de una parejita que se separó después de haber convivido durante Ajá. 9 años, Sí. hasta que un día dijeron, basta, hasta acá llegamos. ¿Y qué pasó? La mujer se los llevó. Y Y la claro, otra- si son los hijos. Claro, totalmente. Lo que pasó fue que el marido dijo, bueno, pero yo los extraño, yo creé un vínculo. ¿Y cómo puede hacer para poder verlo a estos animalitos? Bueno, Anda a la plaza. no pudo obtener una respuesta, digamos, de manera normal, algo común que se puede resolver dentro de una familia. Recurrió a la justicia hasta que intervino la Justicia Nacional en lo civil junto con la Cámara de Apelaciones de la Capital Federal. No, ¿le aplicaron una multa? Así es. ¿Qué es lo que se discutió acá? La disputa por las mascotas. Dos derechos fundamentales. Derecho de propiedad, porque para el Código Civil todavía los animalitos siguen siendo cosas. En Y el nuevo, en el del 2015, ¿también siguen siendo cosas? todavía siguen siendo cosas. Y el otro derecho importante en disputa era el derecho a un régimen de visita, de comunicación. Un derecho afectivo que este señor la demandó a la señora, a la ex, porque quería verlo. Decía, yo los extraño. Y bueno, esto, en manos de la justicia, no tenía una solución legal. ¿Le porque- hicieron cámara Gesser a los perritos? No, por supuesto. Decían, extrañas a tu anterior dueño. ¡Guau, guau, guau, guau! ¿No? Bueno, hubo audiencias privadas donde se pudo directamente determinar con otras pruebas, porque hubo declaraciones testimoniales que dieron cuenta que esta pareja, evidentemente, durante muchos años tuvieron estos perritos R y B. Sí. Bien, ¿qué hizo el juez para resolver? Porque esto se judicializó. Sí. Bueno, tuvo que recurrir a un régimen de visita que está previsto para los menores de edad. Claro. Es decir, la analogía. Esta es una herramienta fundamental que los jueces tienen en caso de que no encuentren una normativa, de decir, bueno, tomo analógicamente una norma del régimen de visita de los menores y lo aplico a este caso concreto. Ujú. ¿Y qué resolvió? Resolvió de la siguiente manera. Ordenó que esta mujer que se había llevado a los perritos le conceda, le permita ver estos dos perritos los fines de semana. Y le impuso, esta es la novedad, una multa en caso de incumplimiento, esto fue en primera instancia, Sí. de 500.000 pesos, que obviamente fue recurrido, se fue a un tribunal superior, Y la apeló, sí. justicia lo bajó a 100.000 pesos en caso de incumplimiento por cada día de mora, ¿no? Sí. Bien, Ahora, llegaron a la justicia porque no fueron capaces de ponerse de acuerdo en cosas que... Hay algo que me parece siempre muy importante recordar. Si la gente se pone de acuerdo, ¿sí? Cuando uno es razonable, o en realidad cuando ambos son razonables, más allá de que se hayan separado, y se ponen de acuerdo, en el caso de los menores igual va a haber que homologar el acuerdo y demás. No sé si sería necesario en el caso de las mascotas, pero si hay acuerdo, no hace falta ir a la justicia, ¿sí? Un café de Esto por pasa porque, medio. claro, porque la gente no se sienta y no razonan, ¿sí?
esto es lo bueno, esto es lo importante, esto es lo que sugerimos, la letra chica para evitar la judicialización de estos reclamos por el régimen de visita. Un acuerdo previo tranquilamente se puede hacer. Sí, yo sé que a veces cuesta sentarse, pero somos adultos y esta es una respuesta muy efectiva porque, repito, al no estar legislado, por lo menos cuando uno lleva un acuerdo ante la justicia, en este caso de un régimen de visita o de comunicación con los perritos, fines de semana, uno lo pone en las cláusulas, por lo menos el juez ya tiene una herramienta para evaluar y evitar todo este conflicto que ¿sabés cuánto le llevó a este señor que reclamó por los perritos para poder verlo? ¿Cuánto? 1 año y medio de juicio. Bueno, y dentro de todo, algo rápido en términos de la justicia. Con este acuerdo, lo que se ahorran las personas que pueden prever es sencillo. Se van a un profesional y se los redacta y le comunican qué es lo que se puede plasmar en ese acuerdo. ¿Quién se va a hacer cargo? Porque evidentemente el perrito obviamente es como un hijo más, como le decía la gente, integra a la familia. Con lo cual uno puede poner los días, los horarios, quién se va a hacer cargo de los gastos veterinarios y alguna cláusula en particular que permita ser claro, flexible. Podés hacer justamente un acuerdo como con los chicos, régimen de comunicación o de visita, como se conoce más comúnmente, y los alimentos, porque en definitiva, perrito va a necesitar, perrito, gatito, lo que sea, va a necesitar alimentos, va a necesitar cuidados veterinarios y demás, con lo cual son todas las cosas que hay que poner en la listita, sacar un cálculo y en función de eso se hacen los acuerdos. Y esto también es importante, un llamado de atención a las autoridades legislativas, porque no puede ser que ya en pleno siglo XXI, perdón, se me Te fue adelantaste, Mario, si querés, me encantaría que vivamos 400 años y sigamos haciendo el programa, pero está complicado. Siglo XXI no puede ser que los perritos, o sea, el régimen de comunicación no esté ya legislado cuando es de público conocimiento, que en toda la Argentina hay cientos de miles de perritos que conviven en la casa como un integrante más de la familia. Bueno, con lo cual tiene que haber una regulación para este tema. Sí, porque en general los animalistas se han enfocado mucho en lo que tiene que ver con el maltrato animal. De eso no hay duda. Con todo eso, pero no sé si han hecho tanto hincapié o han impulsado proyectos legislativos con respecto a estos temas que me parece que son más cotidianos, ¿no? Bueno, esta es una respuesta, evidentemente no lo hay todavía, pero esto es una respuesta de la capital federal que se suma un antecedente de la provincia de Corrientes, donde allí un perrito, donde sí podemos decir, llamado Pope, también obtuvo una respuesta el año pasado, una parejita donde se peleó, discutió, se separó. Sí. La señora fue a la justicia y decía, quiero un régimen de comunicación entre perritos. La justicia de Corrientes, y digo más todavía, esta señora fue patrocinada por el Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Corrientes. Obtuvo una respuesta ahí, pero la justicia no avanzó más allá del régimen de comunicación, no impuso una multa. En cambio, acá en la capital federal fue más allá. Impuso bueno, hay que ver también qué plazo había entre el inicio del expediente y en definitiva cuánto tiempo fue el impedimento de contacto, si lo vamos a poner en términos, ¿no? Totalmente, y esto va de mi parte. A mí me parece que acá en la capital federal la justicia le dijo, bueno, che, pónganse de acuerdo, porque no pueden ser que siendo de adulto no llegue a un acuerdo por un régimen de comunicación de un animalito como de estas características. Por eso para mí la multa fue muy alta, sí, de 500, aunque la redujeron a 100. ¿Para qué? Para que justamente sirva de ejemplo, ¿no? Bien, Mario, vos que te hiciste de todo en el ejercicio de la profesión, ¿herencias vacantes alguna vez? No tuve alguna consulta tuve por ahí, pero sí es bueno estar atento porque justamente, ¿qué implica la herencia vacante? Que no hay familiares de por medio. Exacto. ¿Y quién se va a quedar con los bienes, no? Se lo queda el Estado, los bienes se los queda el Estado, pero hay premio para el que hace la denuncia e inicia el proceso de herencia vacante. Vean lo que dice la gente en la calle y entramos en el tema. ¿Sabías que si una persona muere y no tiene herederos, sus bienes pasan para el Estado? Sí. Sí. Sí, creo que sí. Sí, claro. Sí, si no tiene testamento, sí. No, eso no lo sabía, lo desconocía totalmente. Sí, sabía. ¿Te parece bien que el Estado use estas herencias que no tienen dueño para financiar la educación o la salud pública? Me parece perfecto. Sí. Me parece perfecto. Si no tienen herederos, sí. Sí.
Si son obras públicas, sí, pero me parece que los fondos se desvían a otro lado. Para financiar educación me parece muy bien. ¿Crees que el Estado informa lo suficiente sobre este tema? No, mucha gente no lo sabe. Yo lo sé, pero no todos lo saben. No informa. No hay tanta información. No, lo informa el Estado. No. No, para nada, no les conviene. Hay poca información. Yo lo conozco porque soy abogado. Emanuel Ferrares es abogado especialista en sucesiones y nos va a decir qué es esto de la herencia vacante. ¿Cómo estás, Emanuel? Muy bien, Juan Pablo, gracias por invitarme, es un placer estar acá. Bueno, efectivamente, como bien lo contabas, la herencia vacante es así. Cuando una persona fallece, tiene bienes y no le sucede absolutamente más nadie. Es decir, no tiene ni sobrino ni nieto. En esos casos, no tiene hijos, no tiene padres, no tiene abuelos, ¿qué más? No tiene primos, no tiene sobrinos, no tiene sobrinos nietos, no le queda absolutamente nadie. Claro. Y esto que parece muy remoto, Juan Pablo, es muy frecuente, inclusive en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires y en el territorio general de la República Argentina, hay muchísima gente que deja muchísimos inmuebles vacantes. ¿Qué pasa con esto? Bueno, es el Estado finalmente en que, por la soberanía que tiene sobre el territorio, se los intenta quedar, obviamente. Sí, y un detalle más, esas personas no hicieron testamento, ¿no? Exactamente, si no, ahí tal cual, tendríamos un heredero testamentario en ese caso. Sí. En los casos que no hay absolutamente ningún heredero, es el Estado quien está legitimado para iniciar el proceso sucesorio y efectivamente quedarse finalmente con los bienes. Bien, y las personas que denuncian la herencia vacante para que el Estado se quede con los bienes, que tienen una recompensa, ¿verdad? Efectivamente, a ver, los porcentajes van cambiando. Depende de qué provincia está legislando, es el porcentaje. Por ejemplo, en Cava tenemos el 10% y nos vamos a Córdoba, que es el 50%. ¡Apa! Denunciar un terrenito en Córdoba es muy interesante. Sí. En provincia de Buenos Aires el 30%. Recordemos que es el porcentaje de los bienes que finalmente ingresan a las arcas del Estado. Sí. Hay que descontar los gastos sucesorios, pero bueno, generalmente el importe es pero muy sobre interesante. Cualquier inmueble va a ser una suma importante. Sí, tal cual, porque generalmente, ¿cómo toma conocimiento Fiscalía de Estado? Bueno, un vecino que fallece otro vecino. Claro, eso me parece importante, digo, porque más allá de, bueno, cuál es el destino que le da el Estado después, que digo, me parece bárbaro si lo informamos, me parece importante es, los vecinos o la gente que está mirando paró la oreja, dijo, en provincia de Buenos Aires me puedo quedar con ¿cuánto? El 30%. El 30% en provincia de Buenos Aires. Y entonces querés saber, ¿cómo haces para quedarte con ese 30% del valor de la propiedad? ¿Qué tienen que hacer? Además tenemos casos en que inclusive un solo causante, o sea, una persona tiene 10, 20 propiedades. Nos han pasado que tenía, por ejemplo, embarcaciones. Hablamos de mucho dinero realmente. Ajá. Bueno, pero el vecino, vos te enterás que el de al lado falleció y no tenía a nadie. El proceso es sencillo, generalmente. Siempre son formularios que uno descarga de internet. Depende de qué provincia o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí. En provincia de Buenos Aires es un formulario que se descarga de la página de la Fiscalía de Estado, se completa, se debe enviar prueba, es decir, por ejemplo, la partida de función del causante, y después se debe probar todo lo que uno pretende denunciar. O sea que no es tan fácil como decir, mi vecino de al lado se llama fulano de tal y falleció. No, o sea, no es tan fácil, pero no es tan complejo tampoco. Yo siempre aconsejo igualmente que uno vaya con un abogado, se asesore, porque hay documentación que uno por ahí no puede conseguirla. Entonces, básicamente, el abogado los puede ayudar. Bien. Sí es importante destacar que el procedimiento no es muy complejo, o sea, se puede hacer. Finalmente, esto hay que generarle interés a la gente, porque la recompensa es muy interesante y puede cambiar de alguna manera la economía de muchas personas. Bien. Como todo aquello en lo que hay plata de por medio, imagino que habrá cuestiones donde por ahí se plantean irregularidades o cosas por el estilo. Sí, a ver, siempre recordemos que en diferentes legislaciones se establece que los funcionarios públicos están obligados a denunciar estas herencias vacantes. ¿Y qué nos pasa? Que nos encontramos con funcionarios que terminan viviendo en inmuebles vacantes. Que lejos de denunciarlos, se los quedan. Claramente, a ver, a la espera de un usucapión. Tal cual. Uno ve una casa abandonada y si no denuncias la herencia vacante, alguien se va a meter, básicamente. Lamentablemente. Lo bueno es que acá hay que detallar esto que es importante y por ahí la letra chica, ¿no?
si vos denunciás una herencia vacante, a pesar de que esté ocupada o usurpada o lo que fuere, el Estado igualmente te va a recompensar. ¿Por qué? Porque el Estado tiene la potestad finalmente de desalojar a esa gente, de realizar todos los juicios contradictorios que crea correspondiente para que ese inmueble o esas propiedades se incorporen al patrimonio provincial y, bueno, se otorgue el premio al denunciante. O sea que la gente tendría que denunciar a pesar de que muchas veces pasa que están usurpadas. Sí, lo que más de uno debe estar pensando en este momento es a ver en el barrio cuántas casas hay que estén deshabitadas y demás. Y yo qué sé si tiene o no tiene heredero. ¿Qué pasa si vos vas a denunciar la herencia vacante y después aparece un heredero? Bueno, en los casos eso funciona como cualquier otra sucesión. Es decir, el Estado inicia el proceso sucesorio, sí, aparece un heredero, si puede acreditar los vínculos y finalmente es investido de ese carácter, Fiscalía se corre, obviamente. Sí. También nos puede pasar que aparezca después el heredero. Bueno, en esos casos, como cualquier otro juicio, recibe los bienes en el estado en que se encuentren, básicamente. Bien, y en ese caso no hay premio, no hay nada. No hay premio. Es decir, si el denunciante informa con toda la prueba y finalmente se reputa vacante la herencia, cobra el premio. Y en el caso de que aparezca un heredero, lamentablemente no hay ningún premio para el denunciante. Mario está pensando cuántas casas en Salta vio vacías, a ver si les puede denunciar o no. La importancia ¿Los colegas pueden denunciar herencia vacante? Sí, cualquiera es abierto, pero la importancia de lo que marca acá el doctor es el asesoramiento de la letra chica, ¿no? Porque el profesional, el abogado, cuando el ciudadano llega al estudio, seguramente llega con el dato básico. Lo que hace el abogado, como marcaba acá el colega, es realiza la investigación, porque al tener la firma, la matrícula, puede pedir informes de dominio, puede averiguar realmente las partidas, cosas que se necesitan para ese proceso que indica el doctor y tenga un buen resultado, ¿no? Sí, a ver, lo que está claro es que no es tan fácil como saber que tal o cual propiedad está libre, sino que hay que investigar un poquito más y ahí sí me parece importante el rol de asesorarse, ¿no? Tal cual, inclusive pasa que mucha gente conoce una propiedad y cuando uno empieza a investigar descubre que esta persona tendría 10 propiedades. Y ahí el premio, esto hay que aclararlo muy bien, porque el premio es el 30% de lo que cada uno denuncia. Es decir, si vos denunciás un inmueble, viene otra persona y denuncia otro inmueble que vos no conocías, cada uno se llevaría el 30% de lo que ingrese a las arcas del Estado del producto de esos inmuebles, ¿no? De lo que se liquide finalmente. O sea, se reparten el 30% del total. Y si uno denunció uno que valía 100 y otro denunció uno que valía 300, se divide en el promedio. No, cada uno del que denunció. Exactamente. Por eso siempre es importante investigar al causante, a la persona que fallece, todos los bienes que puede llegar a tener, porque es importante denunciarlos todos, básicamente. Eso suma mucho a la recompensa, básicamente. Bien. Si alguien tiene alguna duda de esto y te quiere consultar, ¿cómo es tu Instagram? El Instagram es Estudio Jurídico FIB. Muy bien. Entonces, no sé si nos queda alguna otra cuestión respecto de herencias vacantes. Los invito a que denuncien todas las herencias vacantes, todas las casas que puedan llegar a conocer y que saben que la persona que vivía o que el dueño falleció, no se pierde absolutamente nada y la ganancia es realmente es muy tentadora. Bien, Manuel, muchísimas gracias. No hay por qué. Nos vamos a un corte y a la vuelta hablamos de jubilaciones y de la baja de imputabilidad. Terminó la moratoria, no hay por ahora proyecto que avance, porque sí los hay, pero no avanzan los nuevos proyectos para imponer o reimplantar algún tipo de moratoria. Enseguida nos lo va a explicar Cristian D'Alessandro. Cada vez pierden más contra la inflación, porque la última fórmula que dispuso este gobierno acompaña la inflación, pero se comió justamente los meses de enero y febrero del año pasado, que son los que tuvieron la inflación más alta. Y así sucesivamente podemos seguir con los pobres jubilados que perdieron el acceso a los medicamentos y en fin. Lo único que hacen, pobrecitos, es ir todos los miércoles a reclamar y lo único que consiguen cobrar es gas lacrimógeno y palazos. Vean el informe y enseguida hablamos del tema.
¿Cuándo van a cobrar? Van a cobrar 285.000 pesos más el bono congelado, recordemos, congelado durante todo 2025. 355. 355. O sea que la mínima ahora en abril va a quedar en 355.000 pesos con el bono incluido. Es que el tema de los bonos no lo están pagando los retroactivos ya hace tiempo, ¿no? Es un robo tremendo, porque si vos tenés que cobrar con el bono, es parte de tu haber. Entonces, no puede ser que ya vos te demoren 6 meses y te comen 6 bonos, ¿viste? Y tampoco te lo cuentan para el aguinaldo. Entonces, cobran 3 haberes mínimos. Esto es la pensión nacional, y si el valor se actualizaría por inflación, da 1.488.162. En este gobierno se profundizó en muchos aspectos, en la pérdida de todas las pensiones, no solo jubilaciones, sino también las pensiones no contributivas. El básico, ¿no es cierto? Con el que más gana es 400.000 pesos, 300. A mí con 47 años de servicio me jubilaron con 41 y no me reconocían a los 47 años. No alcanza para nada, nos están robando todos los meses, no deben desde el año pasado, no deben. Ningún gobierno lo ayudó al jubilado. Todo a manoteo de ahí del fondo que tienen los jubilados. Me jubilé de maestro panadero yo, aporté más de 40 años. Sin embargo, cobro 350.000 pesos. Me privo, por ejemplo, antes que uno se comía un buen asado, salía a pasear, por ejemplo. Me iba a las termas, me iba a todo, ahora no se puede casi. Antes me daban, ahora ya no. Vitaminas no me dan, esto no me dan. Me costó traerlo a quien fue varias veces compañerito de panel mío, Cristian D'Alessandro. ¿Cómo estás? Bien, un placer estar en tu programa. Viste, te senté al lado de otro compañero. Compañerito de banco, Alarcón, también, que costó un poco traerlo, pero ¿vas a hablar de Bullrich hoy? Tengo un gran honor de estar acá en tu programa. Cristian, decime, primero que nada, ¿cuánto es lo que los jubilados vienen perdiendo o perdieron a lo largo del año pasado? Porque les cambiaron siempre, a ver, el gobierno de Macri, el de Alberto Fernández y el de Milei. Todos cambiaron la fórmula, siempre en prejuicio, siempre para que ganen menos o actualicen peor que antes. Sí. Perdieron alrededor del 20%, si tomamos en cuenta también que en diciembre del año pasado fue la pérdida grande que tuvo la Argentina con el desequilibrio del dólar y la inflación que trepó a 25,5. Sí. Más enero, más febrero, y después en marzo empezó el proceso de normalización de las jubilaciones referente a la inflación, que también vienen perdiendo, porque eso de la inflación, de cómo está medida la inflación para los jubilados, indica que toman una inflación media, ponele a abril 2,4%, que es el rezago de febrero, o sea, de la inflación de febrero. Claro, porque siempre es con 60 días de retraso. 2 meses. En abril 2,4%, pero si vos tenés en cuenta que lo que más consume un jubilado es comida, alimentos, vivienda, servicios y medicamentos, eso superó la inflación media. Entonces, el jubilado que recibe 2,4% de inflación, o de la inflación pasada, recibe una media. Bueno, pero ese es uno de los debates respecto de cómo viene computando el INDEC y determinados parámetros que se deberían cambiar. Primero, porque los servicios hoy ocupan un lugar mucho más importante dentro de, dentro de lo que hay que destinar de los ingresos, porque se eliminaron los subsidios, porque la actualización de los valores es mucho más rápido, porque telefonía e internet, corríjame si me equivoco, todavía no componen ese índice. Entonces la inflación te la miden sin internet y sin la telefonía, y que aumenta, que da calambre. Entonces y los adultos mayores, que lo que consumen es básicamente, como te digo, remedios, que aumentó por encima de la inflación y muy por encima de la inflación promedio, y comida. Y a ver, cuando hablamos de una inflación de la comida, que a lo mejor está en una media o está ahí, va y viene, si vos pones que dentro del rubro comida, ¿no? Alimentos, el jubilado o el adulto mayor va a consumir más arroz que, no sé, que caviar. Que carne.
que caviar, que aumentó menos, el arroz aumentó mucho más. Entonces, ese término para la señora que nos está escuchando ahora y cuando va al supermercado y compra el arroz, dice, pero nada, macana, yo recibo un 2,4% de aumento, pero el arroz me aumentó 10, la carne 15, los servicios aumentaron 20, 25% o más. Sí. Entonces, venimos, digo, me incluyo, ¿no? Pero vienen los jubilados muy golpeados con una canasta básica que, según la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, aumentó ahora en más de 1.200.000 pesos. 1.200.000 sería la canasta básica de un jubilado. De un jubilado, básica. ¿Y de un jubilado. ¿Y la jubilación mínima en cuánto está? Con bono y todo. Con bono, 355.000 y pico de pesos. Sí. O sea que, imagina... Le está faltando 900.000 pesos 8 más de o cada menos. 10 jubilados son pobres en Argentina. Están 9 gambas abajo los jubilados. 8 de cada 10 jubilados entran en la línea de pobreza. Sí. Pero si nos tomamos en cuenta lo que vos recién decías al inicio de la presentación, las moratorias dejaron de existir. Sí. O por lo menos la moratoria fuerte, la que se podía iniciar los trámites jubilatorios, pagándola y muy cara, porque no era barata, que dejó de existir. Eso indica que los nuevos beneficiarios de algo, son los de la PUAM, la Pensión Universal de Adulto Mayor, que es 20% más barata o menos. Si se quiere cobran el 80% de lo que sale la otra. Claro, de una jubilación mínima. Y estamos hablando que la PUAM, la Pensión Universal de Adulto Mayor con bono, no supera los 300.000. O sea que en un par de meses más la torta se va a invertir. Y esto de que los jubilados, que es 8 de cada 10 son pobres, van a ser 9 de cada 10. Van a haber más jubilados o beneficiarios de algo, que es una PUAM, que ese es el argumento del gobierno, ¿no? No es que se quedan sin nada, sino que justamente acceden a la PUAM, que es menos, porque aportaron, o porque aportaron menos o porque no aportaron. Porque la discusión de fondo es, nosotros vivimos en un país donde el 40% de la economía es informal. Entonces, muchísima gente no tiene los aportes. No es que no trabajó, sino que tuvo trabajos precarios por los cuales no pudo aportar. Y entonces lo seguimos castigando, no permitiéndoles acceder a la jubilación, o, como dicen, bueno, tienen la PUAM. Sí, bueno, pero por el otro lado... Seguimos castigando la pobreza. Pero que por el otro lado, esa persona que hoy a lo mejor accede a una PUAM, no es que no trabajó. No es que no trabajó, a lo mejor no aportó. ¿Por qué? Porque el empleador le robó los aportes, porque no hubo un Estado, y no hablo de este gobierno porque no tiene la culpa en esto, de un Estado que no controló el trabajo informal. Hay un montón de circunstancias, pero sobre todo esa persona trabajó, lo cual le robaron los aportes. Entonces, vaya que si no trabajó, esa persona además, ese trabajador que fue informal, fue a comprar los fideos, el arroz, la papa, la cebolla en el supermercado, en el almacén o en el chino de la esquina, y parte de esos impuestos fueron a la jubilación de otros, a la jubilación de otros, y además la moratoria que hoy dejó de existir no era barata. Entonces, vaya si el pobre no aporta 3 veces y encima tiene que volver a aportar a un Estado que le roba porque le sacó los muchos aportes que tenía para meterlo en una PUAM al 80%. Cristian, hay dos cosas que quiero preguntarte. Por un lado, los medicamentos, hay muchos medicamentos que pasaron a ser de venta libre, entonces como ahora son de venta libre, los jubilados no tienen más cobertura. ¿Hay algo que puedan hacer los jubilados para recuperar? Porque entre que ganan poco, los medicamentos son caros y encima no se los dan, digo, es un doble golpe. ¿Hay algo que se pueda hacer? En realidad se están haciendo muchos amparos. Bien. La justicia está trabajando en aspectos de los amparos en salud, muchos sobre obras sociales o prepagas que no quieren atender a los jubilados y que o las tienen ya de base y no les dan las coberturas suficientes, y ahora
el PAMI por la falta de prestaciones, porque estamos hablando de los remedios, pero tampoco se entregan prótesis de cadera, tampoco se entregan audífonos, tampoco se entregan sillas de vacinillas, que son sillas con asiento especial para hacer las necesidades, no se dan trípodes. Entonces, un adulto mayor que no reciba su utensilio para tener una calidad de vida y una calidad de vida acorde a la justicia. Pero el problema es que vos y todos sabemos, y la gente que está del otro lado debe saber, que la justicia es lenta en la Argentina. Sí. Entonces, cuando... Igual los amparos dentro de todo van rápido. Sí y no. O sea, son rápidos, pero la gente no tiene a lo mejor acceso a un abogado, no tiene los costos para hacer el trámite. Entonces, es maltratar a un maltratado más. Sí. Entonces, eso en materia de medicamentos o acceso a salud. Y el resto, para lo que es la recomposición del haber, los juicios, los famosos juicios de reajustes, y sí, los juicios. Juicios que hay que evaluar si están bien o mal liquidados, y que ustedes saben bien que no solo la justicia es lenta, sino que además se enlentece porque el ANSES no resuelve. Entonces pasa a lo mejor un expediente en primera y segunda instancia relativamente rápido, pero el ANSES no los liquida en tiempo y forma. Además de no liquidarle en tiempo y forma, les hace pito catalán y los hacen hacer de nuevo en la ejecución de sentencia, y a todo esto se les fue 5, 6, 7 años de vida de una persona que debiera tener el derecho hoy. Sí. No, lo que quería decir, escuchaba atentamente a Cristian. Qué vergüenza, don Carlos, doña Rosa, usted que nos está mirando. Estamos hablando de los abuelos. ¿Se da una idea? Los maltratan. Es muy triste, nos debería dar vergüenza a todos y a los jóvenes, porque ustedes van a también después tener que ser jubilados, no le dan medicamentos, no le pagan nada. Y no estoy de acuerdo con algo en Cristian, es cierto que durante todos los gobiernos a los abuelos les fue mal, pero este los maltrató, no les dio medicamento. Su vocero se reía cuando decía, bueno, ahora pagamos menos a los jubilados para tener superávit. Nos debería dar vergüenza a todos los argentinos. No, bueno, coincido. Me han cambiado el alarcón que yo conocía, ¿no? El alarcón de IP es peronista, no sé si sabías. Me lo han cambiado. Siempre defendía a los abuelos. No, sí, pero me lo han cambiado. Convengamos, este gobierno los aniquiló. Sí. Bueno, entonces decilo con voz alta, porque dijiste todos los gobiernos. Bueno, bárbaro. Este gobierno los aniquiló. Ajá. Este gobierno los maltrató, los humilla día a día, lo vemos en las marchas. Sí, porque, a ver, es cierto que parezco O'Donnell haciendo las trabas esas, que cuando quiere arrancar y se traba. Es cierto que todos los gobiernos, si se quedan perjudicados en los cambios de fórmula de cálculo de Mauricio Macri para acá, no así el gobierno de Cristina Kirchner. No, que ese es el que impulsó ese es el único que sí hizo cosas pero quiero cerrar esta idea. Pero cuando fueron a reclamar, este es el único gobierno que les ha dado palo. Nadie le ha pegado a los jubilados, ni Macri, ni Alberto. El único gobierno que le da palo a los jubilados es este. Es este, que nosotros lo vemos los miércoles y que lamentablemente es una humillación, ya que tengan que ir a reclamar lo que le corresponde, lo que por derecho le corresponde. Pero Cristian, reconozcamos, qué bien que estábamos cuando estábamos mal, si miramos así, porque se quejaron ustedes de Mauricio Macri, se quejaban y estaban mucho mejor los abuelos. Se quejaban. Y yo no veo ahora dicen que todos los gobiernos, a mí me cuesta creer que ustedes digan que todos los gobiernos. Repito, qué bien que estamos mal, señores jóvenes. Te lo dejo para que cierre, Cristian, porque... Señora, doña Rosa, don Carlos, humillaron a los abuelos, no nos podemos permitir eso. No miremos para otro lado, no seamos hipócritas. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Sí, la verdad que ¿quién te ha visto? Bueno, yo siempre defendí a los abuelos, yo no cambié como vos. ¿Se acuerdan ustedes Garrote? No, sí, es el garrote. Pero ¿se acuerdan del Crosti malo y el Crosti bueno? Ahora en el próximo lado que le sale el garrote. ¿Tienen el señor productor el Crosti malo y el Crosti bueno? ¿Se acuerdan que le pasó la varilla? Bueno, ¿quién lo viste? ¿Quién lo ve? No, pero yo me pongo contento que por lo menos está en la defensa de los adultos mayores, ¿no? Siempre. Me parece muy bien. Entonces, para cerrar, amparos para, digamos, el caso de reclamo respecto de la pérdida del acceso a la medicación,
y la recomposición salarial de los reajustes de haberes previsionales que, como sabemos y como vemos, la ANSES hoy por hoy se demora más de 600 días para resolver un expediente cuando debieran ser 120 días hábiles administrativos. Y en ese contexto lo que hay que determinar es que lo primero que tiene que saber es que es invertir tiempo con mucha paciencia. Lamentablemente la falta de paciencia hace que una persona se deprima a la espera, porque nosotros esto lo vemos muy seguido, que la gente empieza creyendo que va a tener resultados en un par de años, un año, y cuando empieza a demorar se deprimen. Entonces esto tiene que saberlo, que tiene que hacerlo con mucha paciencia y prudencia. Bien, Cristian, muchísimas gracias por favor. por venir. Brian Brepe tiene 12 años. Fue víctima de una brutal golpiza por parte de 3 compañeros que tienen entre 13 y 17 años, compañeros de colegio. Y esos son los momentos en los que nos preguntamos, ¿la baja de la imputabilidad es la única forma, es la única salida para terminar con este tipo de casos de violencia extrema? Porque ya no estamos hablando de una picardía, tampoco estamos hablando de una pelea entre chicos del colegio. Esto fue una paliza tremenda que lo mandó al hospital, que lo tuvieron que intervenir quirúrgicamente, que podría haberse muerto, pero Dios quiso que así no sea. Vean el informe. En una escuela de General Rodríguez, un alumno terminó internado con hundimiento de cráneo, luego de ser atacado salvajemente por 3 compañeros. Lo increparon en el patio del colegio, intentó escapar, lo dejaron inconsciente a golpes y le siguieron pegando cuando estaba en el piso. Tuvieron que operarlo. Hola, a las 3 de la tarde en el recreo yo estaba comprando unos caramelos y de venir a mi salón unos muchachitos, unos vagos ahí, empezaron a decir cosas y todo eso, que invite caramelo y yo no quise y me perseguían por atrás. Y me di la vuelta para ir a hablarle y empezaron a tirar patadas y todo eso. Yo esquivaba, cuando me doy la vuelta siento que me pegan para atrás. Y retrocedo para trotar y me vuelven a pegar y me tiran. Y me patean en la cabeza y después no haciendo más nada, pero sé que me lastimaron fuerte porque estaba golpeado por todos lados cuando me revisé. Por acá es por donde entraron. Este es el alambrado que cortaron los agresores para meterse al patio del colegio y así desatar la brutal golpiza. Sabían dónde tenían que meterse y fue por ahí. Tomaron a la víctima cuando compraba algo para comer y todo terminó de la peor manera. El terror que puede sentir cualquier mamá, cualquier papá. Lo quisieron rematar en el piso. ¿Quién lo dijo? La mamá del chico de 12 años atacado. ¿Cómo arranca todo? El viernes, 3:30 de la tarde, en la escuela. En la escuela, en el patio de la escuela, estaba en el recreo. Hay unos chicos afuera de la escuela que siempre están como que molestando a los demás, chicos del barrio. Chicos que asisten a esa escuela también. Chicos que asisten a la escuela que de hecho estaban en falta, no fueron. Él estaba comprando porque hay un alambrado que da un almacén al costado. Ya de afuera lo estaban diciendo cosas, viste, vos negrito, que boliviano, que no sé qué, lo estaban insultando de afuera porque son molestosos, molestan a todos. Mediante que estaba esperando que el hombre venga, los chicos se acercan al portoncito, hay un portoncito al costado de la parte del patio del colegio, el recreo, donde ellos hacen recreo, que está abierto, o sea, entra y sale, puede salir cualquiera también. Entra uno que es el que lo empuja. Cuando él arranca a correr, ingresan los otros, lo empezaron a pegar a trompadas en la 100, la segunda ya lo dejó mareado, ya veía borroso ya. Y cuando iba cayendo, no pararon, eran como pirañitas, piña, patada. Lo logra, porque mi hijo es grandote, lo logran echar y viene la patada final.
pero no sé si fue una patada porque creo que lo pisan. Lo empiezan a patear porque tiene hundido el cráneo y tiene todo roto, tiene fisuras también. Y es una aplastadura como que lo liquidaron como pisándolo, no pateándolo. Y finalmente se hizo presente el doctor Alarcón en este programa. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo estás, Jorge? Todo muy bien. Bueno, la baja de la imputabilidad siempre es un debate en nuestro país. ¿Cuál es hoy el régimen que tenemos? ¿A partir de qué edad los menores pueden ser punibles o no? Bueno, en realidad dicen de 16 a 18, pero la realidad es que estos chicos de 16, 17 van a estos centros que saltan el alambrado y quedan libres. Pero no es el problema. Nosotros no tenemos política de Estado contra todo lo que es inseguridad, con el tema de los menores. No hay política de Estado. Les voy a dar un ejemplo a los televidentes. En el 2015 había un país que tenía la mayor tasa de homicidio per cápita del mundo. La mayor tasa de homicidio per cápita del mundo. ¿Sabe cuál es? El Salvador. El Salvador de Bukele. 5 medidas de sección al Congreso y se acabó la joda. Acá seguimos hablando de la baja de la imputabilidad hace años. Lo presentó Cristina de Kirchner, lo presentó Patricia Bullrich, bla, bla, bla. Hablan de esto para las elecciones y después lo dejan de lado, se olvidan de los chicos. Los chicos son olvidados, los derechos del niño no existen acá. Todo esto que está pasando tiene que ver con esta situación de que en la Argentina los derechos del niño no se respetan. Yo siempre pedí, baja la de imputabilidad, servicio militar educacional, lo pide toda la provincia. Antes me decían facho, pero ahora como que le están mirando con gusto. Dice, ¿por qué? Dejamos a nuestros hijos todo el día tomando alcohol, cerveza, mientras nosotros vamos a trabajar de 4 de la mañana a 10 de la noche. Servicio militar educacional, baja la de imputabilidad. A eso agregarle ley de extinción de dominio para el narcotráfico, porque en la Argentina se vende más droga que el pan. Esto es una realidad, esa nube blanca que invadió el país, que todos los políticos miran para otro lado, se vende más droga que el pan. ¿Por qué no te postulás de diputado, Alarcón? Mirá, Dale. te voy a decir algo. Por el peronismo ahora. Y acá vamos, para vos, para todos los padres, me incluyo. Los padres también nos tenemos que hacer cargo de esto. Cuando los chicos van a la previa, vos la ves a la nena, sale el nene, ¿qué sale? Va con una taza para tomar leche y chocolatada, no. Lleva ron, whisky, y miramos para otro lado. En la previa toman alcohol. Se van al boliche, alcohol y droga. Y a la salida se matan entre ellos. Cuando viene a la casa, nene, te vas a despertar, ya te dice la comida, le dice la mamá. Se tiene que acabar eso. El día que los padres nos hicimos amigos de los hijos, los dejamos huérfanos. Y te digo más, señora, yo le aconsejo, si su hija viene 15, 16, 17 años y usted todavía le lava los calzones, eso es un problema suyo. Si usted le deja entrar a la habitación, cierra con llave para que esté con el novio, es un problema suyo. Tenemos que ayudar al Estado también. Y no vamos a ayudarlo con esta situación de que permitimos que tomen alcohol, que tomen droga y encima no quieren estudiar. Usted lo sabe mejor que yo. No sabe, cuando van a la universidad no saben expresarse. Esto se tiene que acabar. Y con respecto al tema, fíjate, te voy a dar un detalle. Al Ministerio de Seguridad, si me está mirando, a la ministra de Seguridad. Resulta que prohibió la existencia de centros de estudiantes en las cárceles de mujeres. Me lo dijo esto una profesora, Dora Molina, contadora Dora Molina. Me contó, Jorge, ¿sabes que no nos permiten que las detenidas bajen? Dice, para poder estudiar, para ir a la biblioteca, para hacer sus trabajos prácticos. Entonces, ¿por qué nos mienten? ¿Quieren resocializar o no? Si no le permiten estudiar en la cárcel a mujeres que quieren estudiar, como dijo la contadora Dora Molina, Jorge, yo necesito que ellos bajen a la biblioteca, que bajen para estudiar, porque en el lugar común no pueden. No, le prohibieron. Decía que ahora un juez, Mariano Iturralde, tiró para atrás con eso. Pero eso te demuestra que es todo mentira, no quieren bajar nada, no quieren hacer nada, no se preocupan por los chicos. Repito, en la Argentina se vende más droga que el pan. Esto es una realidad. Vos le preguntás a las personas, ¿dónde puedo llevar a mi hijo con adicciones? Hasta hace poco estaba el Hospital Bonaparte, están echando a la mayoría de los médicos. No tenés un lugar donde llevarle, sí, tenés las granjas, pero tenés que pagar 300, 400 mil, 500 pesos, una barbaridad de plata. Ahora, vos le preguntás a esa misma persona que no sabe, a ese padre, a esa madre, a dónde llevarlo, y decís, ¿y dónde vende droga? Ah, acá al lado. Ahora, ya que estamos haciendo un role-playing, estamos cambiando los lugares, ¿sí? Y que, digo, porque Alarcón está criticando a Bullrich. Cristian, no sé si querés hacerte libertario para preguntarle algo. Estoy sorprendido porque hasta no hace mucho yo conocí a un Alarcón que valoraba la gestión o la figura de Patricia Bullrich y que me imagino, quiero creer,
que votó a Balaburrich y me imagino, quiero creer, que sostuvo este gobierno. ¿En qué cambió Alarcón desde aquello que usted profesaba con Patricia Bullrich a la cabeza a lo que es hoy? Mira, tocas un tema que lo voy a decir solamente porque estoy acá en el programa de mi amigo. Yo acompañé a Patricia Bullrich años. Consideré y considero que para mí era la mejor ministra de Seguridad y yo la hubiera querido como presidenta de la Nación. ¿Y entonces? Entre uno y otro. Ella eligió, fue desleal con el PRO. Hay que decir la verdad. Fue ingrata. Sacó los pies del plato. No, pero aparte fue desleal e ingrata con el PRO. Porque ahora está atacando los que la votaron en Capital. Pero yo no estoy hablando de política, estoy hablando Pero esto tiene que ver una cosa con la otra. Yo la acompañé años. ¿Sabes qué? Ni siquiera un mensaje me mandan ahora al celular. Espera, está dolido. Pero volvamos al tema de la imputabilidad, por favor. Por eso yo pregunto, porque, a ver, no pasa por el tema de la política, sino pasa por el tema de que yo lo escuchaba a él como un defensor de la seguridad y en donde él Pero me parece que igual una cosa no quita la otra, por lo menos en términos de seguridad. Mario, vos tenés una opinión ahí bastante particular respecto del tratamiento de los menores, ¿no? Y sí, yo creo que las medidas del gobierno respecto a la baja de edad de imputabilidad no van a prosperar, porque, bueno, mira, te explico. Primero, Bukele no ratificó ni firmó la Convención Interamericana de Derechos Humanos, por lo cual si no estaría siendo juzgado, ¿sí? Eso con respecto a lo que decía el doctor Alarcón, que sacó aquellas medidas de excepción que llevó a bajar los índices de criminalidad en aquel país. Y otra cosa, un país chiquitito como es en este caso en el Centroamérica, no se puede comparar con la República Argentina. Otro tema tiene que ver con la relación con la baja de edad de imputabilidad. A ver, hay respuestas jurídicas y herramientas jurídicas para estos temas. Bien, tenemos el Código Civil y Comercial de la Nación que prevé sanciones a los padres desde el punto de vista patrimonial para aquellos menores que cometan delitos y generen daño. Pero no se aplica. Bueno, por eso digo que la respuesta jurídica está. Señora, ahora, al televidente que nos está subir la edad de mirando. imputabilidad, el menor no entiende. ¿Cómo va a comprender un menor de 13 años lo quieren llevar? De 13 años. La hipocresía, señora, señor. Si comprende no poner la criminalidad del acto. El doctor Mario Cariño hace 10 días, hace media hora, estaba preocupado por los perritos. Y no se preocupa por los chicos que estén en la calle. Y porque ya está la respuesta está jurídica. preocupado por el perrito, a ver si lo cuidan o no lo cuidan, y no se preocupa por los chicos. Vos salís acá, están tirados en la calle. Vos haces algo por esos chicos, están drogándose. Vos te vas a cualquier lugar y están drogándose. Y yo me pregunto, ¿vos no tenés familiares, sobrinos, primos que están estudiando? Fallan las instituciones, doctor. Fallan las instituciones. Viene la nena y te ya dice, está mamá, el te voy a sistema. presentar a mi novio. Y ese la sexto respuesta novio, la el tienen las décimo novio que instituciones. presenta. Esta es la verdad. Usted no quiere volvamos porque acá se entusiasmaron. Acá hay una cuestión que me parece que la discusión al final es la siguiente. Nosotros tenemos un sistema por el cual lo que se busca con los menores es mucho más que con, si se quiere, un adulto, reinsertarlo en la sociedad y cambiar el rumbo que trae. Ahora, el problema, y en esto creo que todos coincidimos en el diagnóstico, las instituciones de menores no sirven hoy en día. Porque hay que apuntar ahí. ¿Por qué no sirve? Pero eso es un problema de inversión y de política institucional del Estado, del anterior y de todo. Digo, no lo cargamos hoy a este gobierno. Son dos teorías. La retributiva, que es la que, digamos, pregona acá el doctor Alarcón, de darle respuesta dura y ya, sin medir las consecuencias. Y tenés la otra teoría, que es la preventiva, de las que yo postulo y muchas, donde se tiene que prevenir primero, estudiar caso por caso. La teoría tuya fracasó ya durante todos estos años. Los padres no tienen el control de los hijos. ¿A cuánto iría entonces la edad de imputabilidad? 13 años. A 13 años. ¿Sabes cuánto es en la región el promedio? 13 años. ¿Son marcianos ellos o somos nosotros? ¿Sabes cuánto es en Inglaterra? 10 años. Sí, igual yo no veo que en Brasil o en otros países estén mucho mejor respecto a los Pero vos ves menores. las cárceles llenas de chicos en esos países. No, el Estado se hace cargo antes, los toma, se hace cargo, los educa y demás. No los manda a la cárcel como le mandan acá. La gente que tiene la visión de Mario Cariño es que estén en la calle, que se droguen, que violen, que siga la joda. Que haya control y de prevención. Hay que tomar una medida, baja la imputabilidad. Vos lo que estás pregonando es el camioncito del garrote, es eso. Llegó al Congreso. Baja la imputabilidad. Doble pena si reincide. Ley de extinción de dominio. Servicio militar educacional para los niní. No va más eso, ya estamos en el siglo XXI. Servicio militar educacional para los niní. Y algo que no le gusta de Alessandro, pero lo voy a decir. Garrote a la delincuencia. Bien. Yo creo que, en definitiva, el verdadero problema de fondo es que desde el Estado, insisto,
no lo cargamos puntualmente a ningún gobierno. Lo que no hay es voluntad de invertir lo necesario para resolver y controlar este tema. Tenemos que irnos, nos vemos la semana que viene para que sigas conociendo tus derechos acá en La Letra Chica.